Amado Padre, te queremos dar muchas gracias por darnos nuevamente la oportunidad de reunirnos en tu nombre, Padre, para aprender de tu palabra. Gracias te damos, Señor, por todas las bendiciones con las que tú nos bendices cada día. Gracias, Señor, porque sabemos que tú escuchas nuestras oraciones, Señor, y esperamos tu respuesta conforme a tus tiempos y conforme a tu voluntad, Señor. Que el estudio que vamos a ver hoy lo pueda compartir correctamente y que quede no nada más en unas hojas, en unos apuntes, sino que quede grabado en nuestra mente, en nuestro corazón y sobre todo que sepamos ponerlo en práctica. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomando un poquito del estudio anterior, acuérdense que ya empezamos un nuevo capítulo de Santiago, el capítulo 3, y vimos anteriormente los versículos del 1 al 12. Estudio fuerte porque habla de la lengua. Nos teníamos que traer un casco, ¿no? Entonces vimos que un cristiano es un hacedor de la palabra, no solamente un oidor de ella. Y que nuestras obras exteriores pues demuestran nuestro Cristo interno. Y la lengua es una manera de demostrar eso. Y tenemos que tener una lengua digna de ser oída por Jesús. Porque nuestra lengua revela lo que hay en nuestro corazón y descubre nuestros más íntimos pensamientos. Vimos que también la lengua puede traer un mar de bendición o un incendio de destrucción, ¿sí? Y Santiago nos advierte contra ese uso incontrolado que tenemos muchas veces de nuestra lengua. Y nos da varias razones para controlarla. Vimos la primera razón: debemos controlar la lengua porque nos trae condenación si no la usamos correctamente. Y Dios nos pedirá cuentas de todo lo que digamos. Luego vimos como punto 2 también que tenemos que controlar la lengua porque tiene un poder inmenso. ¿Sí? Así como los frenos de los caballos, que es una cosita que le ponen en la boca, pero que lo controla para donde quieres que vaya o para que se detenga, o como el timón de un barco, que es un barco enorme y el timón pequeñito, pero lo usan para controlar. Así nuestra lengua tenemos que tener ese control sobre ella. Porque si podemos controlar nuestra lengua, pues veremos grandes cambios en nuestra vida también. Porque constantemente pecamos con la lengua. Y lo peor es que no pensamos que es pecado. Y con la lengua podemos hasta destruir relaciones entre las personas. Acabar con una persona. Luego vimos el punto 3. Controlarla porque su naturaleza es salvaje y primitiva. Nosotros humanamente no podemos controlar nuestra lengua, pero el Espíritu Santo en nosotros sí la puede controlar. ¿Sí? Vimos unos ejemplos de Jezabel, esa mujer malvada que aconseja que maten a Nabot para poder obtener su viña. Vimos también a Amán con sus mentiras contra el pueblo judío. Y así nosotros muchas veces no tenemos ese cuidado con nuestra lengua. Controlarla, vimos el punto 4, controlarla porque la lengua también es hipócrita. Con esa lengua bendecimos y maldecimos. Es una inconsistencia, ¿sí? Hablas una cosa y luego te contradices diciendo lo opuesto. Eso no puede ser así, como decía el versículo. De una misma fuente no puede dar agua dulce y agua salada, ¿sí? Entonces, si controlamos nuestra lengua, tendremos crecimiento y madurez en nuestro cristianismo. Pidámosle a Dios que tengamos control sobre nuestra lengua. Y hoy nos toca los siguientes versículos de Santiago 3, de los versículos 13 al 18. ¿Y el título es el mismo? Y el título es La sabiduría. Y voy a leer esos primeros versículos. La sabiduría. Santiago, sí, la sabiduría se llama el estudio. Santiago 3, del 13 al 18. Dejan una marquita en Santiago porque vamos a estar ahí constantemente regresando. Entonces leo Santiago 3:13.
¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces, aquí la pregunta es, ¿de dónde obtienes tú la sabiduría para las decisiones que tienes que tomar en tu vida? ¿La obtienes de Dios a través de la Biblia? ¿O la obtienes del mundo que te rodea? ¿O de la amiga? ¿O de la revista? ¿O de la televisión? ¿De dónde obtienes la sabiduría? Porque una prueba clara de un cristianismo genuino es que tú recurras a Dios para obtener sabiduría. Y nos lo dice en Proverbios. Proverbios 4, del 5 al 9. ¿Quién empieza? ¿Carmelita o Leti? Si quieres, por acá. Proverbios 4, del 5 al 9. Esto ahora leemos cada quien. 4 del 5 al 9. Proverbios 4, del 5 al 9. Dice, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza. Corona de hermosura te entregará. Todos esos proverbios nos hablan de esa sabiduría de Dios. Valoremos la sabiduría de Dios. Y la sabiduría es la aplicación de los principios bíblicos a nuestra vida. El conocimiento es saber los principios, pero la sabiduría es aplicarlos correctamente. Sabemos que Salomón pidió esa sabiduría de Dios. Vamos a Primera de Reyes, es un poquito largo el pasaje. Primera de Reyes 3, del 5 al 9. Primera de Reyes 4, les dije 4. 3. Perdón. 5 al 9 dijiste. Perdón. Sí, perdón. Es Primera de Reyes 3, 5 al 9. Estaba viendo yo el anterior. Primera de Reyes 3, 5 al 9. 3, ¿verdad? 3, 5 al 9. ¿No? ¿Es para acá? Sí, aquí estamos. ¿Sí? Primera de Reyes 3, del 5 al 9. Y se le apareció a Jehová y a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo a Dios, pide que no quieras, Pide lo que quieras. pide lo que quieras que yo te dé. Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo, David, mi padre, porque él anduvo delante de ti, en verdad, en justicia y con rectitud,
de corazón para contigo, y tú lo has reservado, esta gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora, pues Jehová, Dios mío, tú has puesto a tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, a la cual escogiste un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque quien podrá gobernar es tu pueblo tan grande. Aquí cuando Salomón tuvo la oportunidad de pedir cualquier cosa que quisiera en el mundo, él pidió un corazón entendido para poder guiar a su pueblo y tomar las decisiones correctas. Nosotros también debiéramos tener esa necesidad de pedirle a Dios que nos guíe para saber qué hacer y el valor para hacerlo. Confiar así, y a Dios le agradó que Salomón pidiera eso. Y aparte de darle sabiduría, le dio riquezas y le dio muchas cosas. Pero qué bonito como lo que dice Salomón, ¿no? Para poder guiar a su pueblo tan grande. Y también en Primera de Reyes, pero ahora el siguiente capítulo, 4, 29 al 34. Primera de Reyes. Sí. Primera de Reyes 4, versículos 29 al 34. Híjole, son un chorro, ¿no? 29. Aquí. Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón, como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán, esa Erraíta, y que Emán, Calcol y Danda, hijos de Maol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor, y compuso 3,000 proverbios, y sus cantantes fueron 1,005. También diseñó sobre los árboles desde el centro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo, diseñó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón venían todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Era conocido en todas las naciones por su gran sabiduría. Los orientales, pues en Mesopotamia y Arabia, en Egipto, pues eran conocidos por la cultura egipcia. ¿No? Tenían renombre en su conocimiento, en su ciencia, pero la sabiduría de Salomón era superior a todos en su tierra y en el extranjero. Vemos otro personaje que también tenía gran sabiduría, era Daniel. Vamos a ver nada más un versículo de Daniel, en Daniel 1:17. Cuando Nabucodonosor se llevó cautivos a Babilonia a muchos hombres sabios, entre ellos iba Daniel y sus amigos. Antes de Ezequiel, Daniel, Oseas. del Nuevo. Con la cancioncita nos acordamos. Después de Ezequiel, Lamentaciones, Ezequiel y Le escribí unas canciones. Sí. ¿Daniel qué? Daniel, Jeremías, capítulo más a- 1, Lamentaciones, versículo 17. 1:17. Daniel 1:17. Daniel 1:17. A estos 4 muchachos Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Cuando Daniel y sus amigos estuvieron en el cautiverio de Babilonia, aprendieron todo lo que pudieron de esa cultura para poder realizar su trabajo, pero se mantuvieron siempre firmes en su fe en Dios.
Y Dios les dio el conocimiento y la inteligencia para hacer su trabajo. Y Nabucodonosor puso a Daniel como su consejero. Daniel tenía esa sabiduría y entendimiento que provenía de Dios. Vamos a ver otro versículo, ahora en el capítulo 5 de Daniel, versículo 13 y 14. Daniel 5, versículo 13 y 14. Entonces Daniel fue traído delante del rey, y dijo el rey a Daniel: ¿Eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá, que mi padre trajo de Judá? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora, hasta ahí. Hasta ahí, gracias. Aquí Belsasar era nieto del rey Nabucodonosor y él había profanado los vasos robados del templo de Jerusalén. Entonces, en uno de los banquetes que tenía aparecieron unas letras en la pared y nadie sabía interpretarlas. Y él manda llamar a Daniel, porque lo que le dice, ¿no? ¿Eres tú ese Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Daniel era un hombre sabio. Cuando fue traído hacia este rey Belsasar para interpretar esa escritura que había aparecido en la pared, Dios le otorgó a Daniel la capacidad de interpretar el mensaje que ninguno de los sabios había podido hacer. ¿Por qué? Porque él tenía esa sabiduría de Dios. Y nos preguntamos, ¿tengo yo esa sabiduría o tengo falsa sabiduría? ¿O sabiduría verdadera? ¿Cuál tengo? ¿Cuál es la que guía mi vida? ¿Falsa sabiduría o sabiduría verdadera? Vamos a ver la falsa sabiduría que menciona en este capítulo de Santiago 3, 14 al 16. ¿Sabiduría falsa? Sí, vamos a ver primero la sabiduría falsa. Los versículos que nos hablan de ella. Santiago 3, 14 al 16. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Esa es la sabiduría falsa. Ahora vamos a ver la sabiduría verdadera que viene en los siguientes versículos del 17 y 18, de mismo Santiago 3. ¿Lo leo? Sí, por favor, Clau. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Qué sabiduría tienes tú? Si tienes la sabiduría de Dios, pues de alguna manera se prueba con tu conducta general, por las obras que haces y por tu actitud interna. Santiago 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabiduría, mansedumbre. Esa sabiduría verdadera se reconoce por tu carácter. Así como un árbol se identifica por su fruto, ¿verdad? Sabes cuál es manzano y cuál es una higuera y lo reconoces. Así también, si tienes esa sabiduría verdadera, se va a notar en la forma en la que tú actúas. Y esa sabiduría verdadera conduce a bondad, conduce a paz. Y bueno, sabemos que hay muchas personas que se creen sabias y son realmente arrogantes y activas,
como los líderes religiosos que estaban con Jesús. ¿Se acuerdan? Esos fariseos que se sentían como que ellos tenían la verdad absoluta. Y vamos a ver qué les dice Jesús en Marcos 11:29. Marcos capítulo 11, versículo 29. Marcos 11:29. Jesús respondiendo, les dijo, os haré yo también una pregunta. Respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. Esos líderes religiosos que se creían muy conocedores cuestionaban a Jesús. ¿Con qué autoridad decía lo que decía? Siempre ellos queriendo mantener su posición social y su reputación, ¿sí? Pero lo que Dios pide es mansedumbre y humildad. Como vemos que tenía Moisés. Vamos a ver en Números 12:3. Números 12:3. Marcos 11:3. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, el cuarto. Números 12:3. 12:3. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y era manso y obediente a Dios. Cumplió con lo que Dios le dijo. No, en un principio, ay no, yo no puedo, ay no, yo soy tartamudo, ay, pero no me van a hacer caso. Como Dios usa a cualquier persona. Luego, vemos que Santiago, en este capítulo, nos motiva insistentemente a que busquemos la sabiduría de Dios. Santiago 1:21. Santiago 1:21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Con mansedumbre, recibe con mansedumbre la palabra. Nos exhorta a que quitemos todo lo malo que traemos en nuestra vida y que aceptemos con humildad, con mansedumbre la palabra de Dios. Y toma esta insistencia del Antiguo Testamento, donde está saturado de ella, principalmente en los libros de sabiduría, como vemos en Eclesiastés, los estudios que nos está dando Carlos de Eclesiastés, ¿no? Que habla precisamente de esto. Dice, en Eclesiastés muestra la realidad de lo que es la bancarrota humana. Salomón, como hemos visto en esos estudios, se embarcó en encontrar sabiduría a través de la necedad y la locura, del placer, de la diversión, de bienes materiales, de poder, de las riquezas, de la música, del placer, del deleite. Sin embargo, ¿qué pasó? Pues que solo encontró vacío. ¿Y qué? Y más vacío, ¿sí? Él en un principio, cuando siguió a Dios, todo fue maravilloso. Después se aleja y todo esto sucede. Vamos a ver Eclesiastés 1:16 al capítulo 2:11. También un poquito largo, Carmelita.
¿Toca a ti, Leti? No. Eclesiastés 1:16 a 2:11. Eclesiastés 1:16. Eclesiastés 1:16. Eclesiastés 2:16. No, primero 1:16. 1:16. Hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí, yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia, añade dolor. Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necesidad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparán debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro, y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres, y toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que deseara, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Salomón había desviado su corazón de Dios, ¿sí? Y aquí vemos que se hace énfasis en esos dos tipos de sabiduría. Una, la ciencia, es decir, el conocimiento, el razonamiento, las filosofías humanas. Y otra, la sabiduría que proviene de Dios. Porque cuando el conocimiento humano no toma en cuenta a Dios, pues solamente realza nuestros problemas, porque no puede dar respuestas satisfactorias sin la perspectiva y la solución de Dios. Y Salomón describió sus muchos intentos por encontrar un sentido de la vida. Como leímos, probó el placer, compró manadas, rebaños, emprendió grandes proyectos, contrató cantores, tuvo muchas concubinas, su fama se conoció por todo el mundo. Sin embargo, pues nada de eso le satisfizo. Todo fue aflicción de espíritu, ¿no? Como dice en el versículo 11. A tal grado que llegó
aborrecer la vida. En los versículos de Eclesiastés 2, 17 y 18. Eclesiastés 2, versículo 17 y 18. Aborrecí, por tanto, la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Asimismo, aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Aquí todos esos logros que tenía, pues lo dejaron amargado porque los hizo con intención de esa satisfacción personal. Y esta es vacía. ¿Por qué? Porque solo nosotros la disfrutamos. ¿Y qué pasó? Pues se desesperó. En el 2.20, para allá. Sí, Eclesiastés 2.20 va para allá. Ok, 2.20. Volvió por tanto a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Y el 22 y 23 ahí mismo, donde vamos a ver que pues, lo estimó como una gran fatiga todo lo que había hecho. 22 y 23, Leti, por favor. Porque, ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. Ese trabajo que hacen solo para obtener cosas, posesiones, que pues cuando te vayas no se van contigo, se van a quedar ahí. Bueno, Salomón encontró que la verdadera sabiduría no la podía alcanzar el hombre por sí mismo. Vamos a ver en Eclesiastés 8, 16 y 17. Eclesiastés 8, 16 y 17. Yo, pues, dediqué mi corazón a conocer sabiduría y a ver la faena que se hace sobre la tierra, porque hay quien ni de noche ni de día ve sueño en sus ojos. Y he visto todas las obras de Dios que el hombre no puede alcanzar, la obra que debajo del sol se hace, por mucho que trabaje el hombre buscándola, no la hallará. Aunque diga el sabio que la conoce, no por eso podrá alcanzarla. Todo, aunque el hombre sabio tuviera muchos conocimientos, nunca llegará a tener esa sabiduría de Dios, ¿sí? A comprender por completo a Dios y toda la obra que Él ha hecho. Y pues esto vemos que en Salomón solo lo lleva pues al caos. El 4.1 también de Eclesiastés, por favor. Eclesiastés 4.1. Me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. Y he aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele, y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. Y el 4, Angie, por favor. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Vanidad, todo eso es vanidad y aflicción de espíritu. Y Salomón concluye que hay que buscar a Dios. Eclesiastés, otra vez, nuevamente ese libro maravilloso, 12, Eclesiastés 12, versículos 13 y 14. Sí, Eclesiastés 12, 13 y 14. El fin de todo... ¿sí, ya?
El fin de todo el discurso oído de éste: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. ¿Qué concluye Salomón? Pues que debemos enfocarnos plenamente en ese propósito de conocer a Dios. Debemos reconocer que un esfuerzo humano por obtener sabiduría y conocimiento sin Dios, pues es inútil. Dios debe tomar prioridad en nuestra vida, hoy y siempre. Vemos otro ejemplo, lo que dice Job, en la búsqueda de Dios y la sabiduría. Vamos a ver Job 28, 12. Antes de Salmos, Proverbios. Está Job, Salmos, Proverbios. Job 28, 12. ¿Listos? Mas ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? Job declaró que la sabiduría no se puede encontrar entre la gente, entre los seres vivientes. Quien no comprende la palabra de Dios, pues es natural que busque la sabiduría en fuentes humanas. Pero cuando conoces a Cristo, cuando tienes a Dios como número uno en tu vida, pues buscas la sabiduría de Dios. ¿En dónde? Pues en su palabra, en la Biblia. Solo en Dios está la sabiduría. Job 28, 28. Job 28, 28. Y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Sí, ese temor, acuérdate que no es un temor de, ay, qué miedo, es que... No, es ese temor reverencial, de querer agradar a Dios, de tener reverencia, respeto ante Él, ante quien es. Este es el punto de partida para de veras encontrar una sabiduría verdadera. Y vemos en el libro de Proverbios, ¿sí? esa motivación de asirse de la sabiduría de Dios, aferradamente. Proverbios 1, del 1 al 7. Desde el principio nos lo dice, esos proverbios que escribió Salomón. Job, Salmos, Proverbios. Proverbios 1 del 1 al 7. Ajá, por favor. Esto me recuerda a los artistas de Hollywood, ¿verdad? Que no encuentran satisfacción en nada, teniéndolo todo. Teniéndolo todo, ¿y cuántos no? Se suicidan o se dejan, O se pervierten, y aún dices, pero tiene pervertidos todo. no encuentran Tiene satisfacción. todo materialmente, Sí. pero no tiene a Dios. Entonces, tienen fama, ese vacío. dinero, encuentran la felicidad solo en el hombre. Y no está ahí. Dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Pero entender proverbio y declaración, palabras de sabio y sus dichos profundos, el principio de la sabiduría y el temor de Jehová. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Hasta ahí? Los insensatos. Sigue acá. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ese es el motivo, la motivación de los proverbios, ¿sí? Y un proverbio, acuérdate que es así como un dicho breve de sabiduría, pero que gira en torno a Dios. Nos dice cómo vivir. Porque, ¿sabes qué pasa? Que en los tiempos actuales sí hay mucho conocimiento, sí hay mucha información. Hasta de más. Hasta de más, exactamente. Pero hay poca sabiduría.
Porque la sabiduría es mucho más que saber, que tener conocimientos, mucho más que eso. Es una actitud en cada aspecto de tu vida. Tú puedes saber mucho y tener muchos títulos y mucha información, pero si no tienes sabiduría, si no tienes esa sabiduría de Dios para aplicarla en tu vida, ¿de qué te sirve? Proverbios 2, 1 al 7 también nos lo dice. Este es el uno. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová de la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. La sabiduría de Dios es un regalo para nosotros, pero la cuestión es en buscarla con todo nuestro corazón. Porque como vimos, la sabiduría verdadera es de Dios y Él nos guiará. Y nos dará el poder para poder aplicarla. Vamos a ver otro proverbio. Proverbio 3, del 13 al 18. Los proverbios deberíamos de leer, aparte de nuestra lectura diaria, deberíamos de repasarlos cada mes. ¿Sí? Cada mes son 31 y a cada día, hoy es día 1, bueno, pues leo el 1. Siempre, siempre. Proverbios 3, del 13 al 18. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro. El oro fino. El oro fino más precioso es el que de las piedras preciosas. Todo el que puede desear no se puede comprar a ella. Largura de Dios está en su mano derecha. En su izquierda, riqueza y honra, sus caminos son caminos deleitosos. Toda su vereda, paz en ella, es el árbol de la vida a los que ella echan mano, y bienaventurados son los que retienen. Esa sabiduría de Dios es fundamental para nuestra vida y como dice el versículo, es más preciosa que las piedras preciosas, que las joyas, ¿sí? Sus caminos son deleitosos y tienes paz. Largura de días. Bienaventurados los que las retienen, ¿sí? Vamos a ver otro proverbio en capítulo 4, versículos 5 al 9. Dice 4:5. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza. Corona de hermosura te entregará. Y el buscar la sabiduría es un proceso de toda la vida. No es de que, pues ya la busqué una vez y ya. No, es de diario, de siempre, ¿sí? Proverbios 7:4. Ya nada más vamos a ver dos proverbios. Dos citas más de proverbios. Proverbios 7:4. Proverbios 7:4. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta. Y de una vez, Odi, por ahí, Proverbios 8, del 1 al 4. Proverbios 8.
1 al 4. ¿No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? En las alturas, junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para. En el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Sí, esa sabiduría de Dios debe afectar cada aspecto de nuestra vida. Asegurémonos de someter todas las áreas de nuestra vida a la guía y a la dirección de Dios. Todo ese capítulo habla de la sabiduría y Dios ama a quienes escuchan el consejo de su sabiduría. La sabiduría, como vimos, empieza ¿cómo? Con el temor de Dios. ¿Sí? Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Y qué clase de temor? Pues lo que decíamos, ese respeto profundo a atender lo que Dios dice. Y no nada más a saber qué dice Dios, sino a ponerlo en práctica. Hacerle caso. Otro proverbio, Proverbios 7, 24 al 25. Proverbios 7, 24, 25. ¿Me va a mí? Sí, Leti, porfa. No se aparte de tu corazón a sus... No, 7, 24, 7. 25. Proverbios 7, 24 y 25. 24 y 25. Ahora pues, ¿estás en el 7, Sí. Leti? Ahora pues, hijos míos, oídme y estad atentos a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos, no hierres en sus veredas. ¿Sí? Y esa sabiduría de Dios está en Cristo. Primera de Corintios 1:30. Primera de Corintios 1:30. Pati. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos y Corintios. Primera de Corintios 1:30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Ajá. Entonces, como resultado de esa unión que tenemos con Cristo y identificarnos con Cristo, pues tenemos esa sabiduría de Dios. Vayamos a ella diario, a su palabra, para que la podamos conocer. Segunda de Timoteo 3:15. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Todos los que están conmigo. No, no. No, segunda de Timoteo. Segunda Ay, sí, de sí, Timoteo. Aquí está. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ujú. Timoteo llegó a ser cristiano porque su madre y su abuela le enseñaron las Sagradas Escrituras cuando era niño. Ay, ojalá nosotros pudiéramos hacer eso con nuestros hijos, con nuestros nietos, debiéramos hacerlo. Vamos a ver las características de la falsa sabiduría, que ya las vimos, ya leímos los versículos. En Santiago 3, 14 al 16. De la falsa sabiduría. Falsa sabiduría. Santiago 3, 14 y 16. 14 al 16.
Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Qué fuerte lo que dice, ¿no? Es terrenal, es animal, es diabólica, ¿sí? Y los celos y las contenciones pues son inspiradas por Satanás, y cuando tenemos las motivaciones y las actitudes incorrectas, pues nos podemos volver así como envidiosos o tener resentimiento contra alguien, procurando nada más ver nuestro beneficio, ¿sí? Lo que nosotros queremos. Y fácilmente podemos encontrarnos persiguiendo esos deseos equivocados. Y muchas veces hasta por presiones sociales, ¿no? Y buscamos el quedar bien con la gente, aunque, ay, bueno, al cabo Dios me perdona, ¿no? No buscamos esa sabiduría de Dios. Y bueno, esa falsa sabiduría, pues vemos que está motivada por esos deseos egoístas, por esas contiendas y pleitos que emanan, pues de ese corazón que nada más quiere lo suyo, como dé lugar. Mateo 15, 18 y 19. Mateo 15, 18 y 19. ¿Listo? Mateo 15, 18 y 19. Ok. Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Lo que sale de nuestro corazón, y eso hace esos motivos que no son buenos, nos hacen que busquemos esa falsa sabiduría. Porque vimos que lo que está en nuestro corazón, lo que otros no pueden ver, pero que para Dios es lo más importante. Él quiere nuestro corazón limpio. Pues no nos jactemos porque, como vimos, como dijo el versículo, esa sabiduría falsa no viene de Dios, sino de los enemigos del mundo. Y sabemos cuáles son esos enemigos. Satanás, el mundo que nos engaña con sus falsas filosofías, y nuestro yo, que quiere solo las cosas para él, ¿sí? Vamos a ver que ese versículo creo que lo vemos en cada estudio, pero por algo Dios nos lo pone. En Primera de Juan 2, 15 y 16. 2, 15, 16. Primera de Juan, muy atrás. Primera de Juan 1, versículo... Dijiste Perdón, dos, sí, ¿no? perdón, 2, 15 y 16. Primera de Juan 2. Primera de Juan 2, 15 y 16. Primera de Juan 2, 15 y 16. ¿No Es que ves? ¿2 hora 15? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus el mundo deseos. pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué tienes tú como primer lugar en tu vida? ¿Las cosas del mundo? ¿Estás viviendo todavía por todas esas cosas del mundo? Porque el resultado pues será finalmente confusión, caos. Ahora vamos a ver la verdadera sabiduría en los siguientes versículos de Santiago. Santiago 3, 17 y 18.
la verdadera sabiduría, la que quiere Dios que tengamos. Santiago 3, 17 y 18. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Y el fruto de la justicia? Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Sí, fíjate cómo está definiendo esa verdadera sabiduría, ¿sí? Pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y dando buenos frutos, sin hipocresía, sin incertidumbre. Porque me la ponen tan difícil. Sí, pues sí, porque es de Dios, la sabiduría de Dios, ¿sí? Es de lo alto, es pura, ¿sí? Y la motivación de tu corazón que sea pura, es pacífica, o sea, promueve la paz, no estar buscando la camorra, el pleito con otros, es amable. Pero si uno se enoja... Es benigna, es tranquila y que es obediente a las enseñanzas que nos da Dios, ¿sí? Llena de misericordia, o sea, realmente mostrando interés y preocupación por los demás, en lugar de que nada más por lo mío. Ser empático. Así como esa capacidad de perdonar, que luego nos cuesta trabajo. Si queremos, ay, pues sí, Dios ya me perdonó, pero yo no puedo perdonar al vecino que no me saludó. Está motivada esta verdadera sabiduría por un corazón puro, sincero, que tiene las características del cristiano, que debiéramos tener más bien, apacible, misericordioso, benigno, con buenos frutos, consistente, y el resultado pues es fruto de justicia. Y vemos todas esas cualidades en las bienaventuranzas. En Mateo 5, del 9, vamos a irlos viendo. Mateo 5, 9 primero. Apacible. Del 5 al 9. 5, 9, perdón. Mateo Mateo 5, 9. 5, 9, ajá, bienaventurados. Dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Hasta ahí. Amable, misericordiosa, ¿sí? El 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. El 5, donde vemos también. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y del 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbren vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y el resultado, pues, es fruto de justicia. Hebreos 13, 15. Hebreos 13, 15. Hebreos 13, 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él el sacrificio de la alabanza, es decir, fruto de los labios que confiesen su nombre. Y aquí, como vimos en Mateo, que está diciendo, vosotros sois la luz del mundo. ¿Qué conducta estás tú mostrando al mundo? Si te dices cristiana, estamos actuando como cristianas, o estamos actuando igual que todos los demás que ni se notan. Pues mira, muy cristiana, pero igual dice mentiras,
igual agrede, igual se enoja. ¿Qué imagen estamos dando? No estamos mostrando esa luz de Cristo en nuestras vidas. Y con respecto a este estudio de sabiduría, pues ¿estás tú viviendo la sabiduría de Dios o sigues viviendo la sabiduría del mundo? Efesios 5:15. Efesios 5:15. Efesios 5:15. Dice, mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y muchas veces andamos como necios, ¿sí? Entonces esa sabiduría la sabiduría de Dios debe ser nuestro estilo de vida. Debemos mantener así como que muy altas nuestras normas de conducta. Yo la pongo aquí y a lo mejor llego aquí, pero si la tengo aquí, pues me quedo más abajo, ¿no? Siempre actuar siempre con esa sabiduría de Dios y aprovechar las oportunidades que hay, pues para que se note que Cristo está en nuestra vida, ¿sí? Para hablarles a otros de la salvación, lo que veníamos comentando en el coche, ¿no? Que muchas veces desaprovechamos esas oportunidades que se presentan y estamos como necios, esos necios que viven separados de Dios, que viven en contra de la ley de Dios, que no les interesa, ni la conocen, ni les interesa conocerla, ¿sí? Que no pueden, por consiguiente, pues comprender la verdad, ni comprender su situación verdadera. Los creyentes debemos evitar esa actitud y no comportarnos como necios, como éramos antes, y que todavía de repente ese yo quiere volver a sentarse en el trono de nuestro corazón y volver a actuar de la misma manera que antes. ¿Y qué pasa si no tenemos esa sabiduría? Vamos a ver qué dice Santiago 1:5. Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Fíjate, o sea, no la tengo, pídesela a Dios. ¿Y cómo dice? No nada más te da de a poquitos, no, abundantemente y sin reproche, y te será dada. ¿Sí? Cuando en este libro de Santiago nos habla de esa sabiduría, pues no nada más es el conocimiento, ¿sí? Como vimos, saber qué dice la palabra de Dios, sino que tengas esa capacidad de tomar decisiones sabias en medio de las circunstancias, basadas siempre en la palabra de Dios. Entonces, pues si la necesitamos, pidámoselas. Y también pedirle que se las dé a los demás, si no nos va a pasar como a Salomón. Pues sí, pero que te la dé primero a ti. Que te la dé primero a ti para que de veras sepamos. Porque, ¿sabes qué nos pasa? Que luego escuchamos un estudio o algo y hasta dices, ay, hubiera venido fulanita, porque ese estudio se me hace que era para ella. Y no nos lo queremos apropiar, ¿no? Cuando, pues, todas esas enseñanzas, y tú, ahora sí que, ¿cómo andas? ¿Y tú qué horas traes, verdad? ¿Cómo estás siempre? Se los queremos como adjudicar al otro, ¿no? Entonces, como cristianos, pues no debiéramos vivir como aquella gente que no conoce a Dios, que no tiene a Cristo, pues que vive en esa oscuridad sin saber exactamente qué hacer, ¿no? Pidámosle a Dios para tomar las actitudes correctas, porque la sabiduría de Dios es práctica, es ponerla en acción, no nada más es conocerla, no nada más son los conceptos. Y es para la vida diaria, ¿sí? No, hoy y mañana y a lo mejor estas 24 horas y a lo mejor este mediodía nada más y luego también le vuelvo a pedir porque me atoro, ¿sí? Esta sabiduría realmente es divina y empieza, como vimos, con ese respeto a Dios. Nos dirige bajo la dirección de Dios, ¿sí? Y nos hace discernir entre lo bueno y lo malo.
Entonces, pedirle sabiduría a Dios siempre que nos vaya conformando conforme a la imagen de Cristo. Entonces sí, pues sí nos falta esa sabiduría y pedírsela, ¿sí? Seguimos actuando conforme a lo que nosotros creemos que es lo mejor, lo que nos gusta, lo que me conviene. Pero esa no es la sabiduría divina. Pues este es el estudio, chicas. Voy a dar gracias. Pues, amado Padre, Padre nuestro, gracias por recordarnos que podemos recibir tu sabiduría para llevar una vida pues, que te sea agradable. Al aplicar tus principios en cada aspecto de nuestra vida. No queremos guiarnos por esa sabiduría del mundo que nos engaña, que es falsa, pues la sabiduría divina solo la tendremos en ti. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica todas tus enseñanzas y ayúdanos a tener un testimonio limpio y congruente en nuestra vida. Que tu presencia se note en nuestras vidas. Que no lleguemos a ser piedra de tropiezo a otros cuando hablamos de una manera y no somos congruentes en nuestra manera de vivir. Te pedimos, Señor, que nos dé sabiduría en todo momento. Que acudamos a ti con ese corazón sincero, pidiéndote que tú seas nuestra guía en nuestro diario vivir. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.